Muy buenas tardes a todos. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación les da la bienvenida. Vamos a dar inicio al seminario Antimafia, Encuentro Ítalo-Argentino, Iniciativas Legislativas. Este evento que está organizado en conjunto por el diputado nacional Fernando Iglesias y el programa Falcone Borsellino del Instituto Ítalo-Latinoamericano. Se encuentran presentes la diputada nacional y presidente de la Comisión de Legislación Penal, doctora Laura Rodríguez Machado, el señor embajador de la República de Italia ante la República Argentina, su excelencia Fabrizio Luchettini, y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación, Magister Martín Berrier. Queremos agradecer la presencia de los señores diputados nacionales de distintas fuerzas políticas, como así también de asesores, funcionarios de esta honorable Cámara de Diputados, miembros del cuerpo diplomático e integrantes de la sociedad civil. Este seminario Antimafia Ítalo-Argentino es un espacio de intercambio y reflexión entre autoridades, legisladores, expertos y representantes internacionales para avanzar en la lucha contra el crimen organizado transnacional. En su tercera edición, este seminario se enfocará en las iniciativas legislativas y en la cooperación bilateral entre Italia y Argentina, buscando fortalecer los mecanismos de colaboración en la lucha contra las mafias y el crimen organizado. Para realizar la apertura institucional de este evento, vamos a escuchar a continuación las palabras de bienvenida a cargo de la diputada nacional, doctora Laura Rodríguez Machado. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se han acercado hoy a participar de este seminario que tiene el título Antimafia, que es el título que nuestros connacionales le han dado para entender bien de qué se trata, pero básicamente vamos a abordar cómo nuestros países, Argentina y la República de Italia, abordaron respuestas a lo que es el crimen organizado transnacional, una nueva modalidad criminal en la cual los países tenemos que ayornarnos a ellos. La sanción en Argentina de la ley antimafia no fue un camino fácil y hoy podemos decir que tenemos nuestra propia ley. En este sentido, es imposible no reconocer el aporte que hemos recibido en nuestra comisión plenaria de responsables de lo que fue la historia de la República de Italia en relación a sus remedios institucionales, a sus remedios legislativos para combatir el crimen organizado. Era reverente tratar sobre lo que fue su comisión bicameral antimafia y también la diplomacia jurídica, que fueron ejemplos claros de la República Italiana que pudieron ser aprendidos, tratados y estudiados por la comisión que emitió la ley denominada antimafia. Por otro lado, es importante destacar el rol fundamental que tuvieron en la sanción de esta ley en Argentina, tanto del presidente Javier Milei cuanto de la ministra Patricia Bullrich, que firmaron, junto con otros ministros, la ley que fue enviada al Congreso el año pasado. En solo 6 meses, este Congreso sancionó una ley que históricamente nunca había sido pensada como una posibilidad que hubiéramos podido tener los argentinos como un remedio. Pero obviamente la ley por sí sola a veces no es suficiente. Ahora tenemos que encontrar modalidades de trabajo y que las provincias con la nación trabajen de manera conjunta. Yo solo quiero dar la bienvenida, porque después sobre el contenido de la ley me voy a explayar unos minutos más, pero simplemente decir que nosotros conocemos nombres de organizaciones mafiosas a través de las películas, a través tal vez de novelas, y pensamos que en nuestro país eso no iba a llegar. Hoy también las mafias en Argentina tienen esos nombres y esperemos que no nos falten también hacer las historias y las novelas o las películas.
porque le vamos a poner un freno. Quiero agradecer la presencia de todos acá y con estas palabras dar inicio a este seminario que es un encuentro ítalo-argentino sobre iniciativas legislativas sobre antimafia. Muchas gracias por su presencia. A continuación, escucharemos el saludo institucional del señor embajador de la República de Italia ante la República Argentina, Fabrizio Luchettini. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Un agradecimiento particular a los que organizaron este evento. Muchísimas gracias Laura, Martín, Fernando, que no veo, pero está acá. No, la mía no va a ser palabra de saludo institucional. Quería decir algunas cosas que para mí son muy importantes en este marco. En los últimos años todos los fenómenos cambiaron tamaño y velocidad. La globalización hizo un trabajo tremendo, también por los fenómenos que estamos analizando hoy, que es el crimen transnacional, que se transformó en un fenómeno global. Y los problemas de los fenómenos globales necesitan una respuesta global. Y esta respuesta global tiene un corolario, que es cooperación. Estos fenómenos no se pueden resolver sin cooperación. Eso es el sentido de la iniciativa de hoy, y en general el sentido de la cooperación que está entre Italia y Argentina. El tema no es Italia que ayuda a Argentina, y tampoco es Argentina que ayuda a Italia. El tema es Italia y Argentina que tienen un problema conjunto y quieren resolverlo de manera conjunta. Esto para nosotros es fundamental. En estos últimos años logramos muchos éxitos. El memorándum entre la Procuraduría Nacional Antimafia Italiana y la Fiscalía General, el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Interno italiano, la creación del Departamento Antimafia adentro de la Policía Federal, la unidad integrada antimafia entre todas las fuerzas federales argentinas, la adopción de la ley antimafia argentina. Son logros importantes, pero como siempre se dice, tenemos mucho para hacer y tenemos que hacerlo conjuntamente, lo dobbiamo fare insieme e questo es el sentido del seminario de hoy. Cuando yo era un poco más chico, era un estudiante, en mi escuela había un cura que siempre me decía: Lucentini, hay una sola manera de hacer las cosas, es la manera correcta. La manera correcta de combatir el fenómeno mafioso es trabajar juntos. En este sentido, tenemos tarea importante que lograr. Una de las más importantes es fomentar el coordinamiento entre la autoridad antimafia de esta región, que es una región fundamental para la lucha al crimen organizado transnacional, y hasta este objetivo tenemos que trabajar insieme. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor Martín Berrier. Bueno, buenas tardes. Como representante del Poder Ejecutivo Nacional, en primer lugar agradecer al diputado Fernando Iglesias por su constante empeño en llevar adelante estas actividades y poner en la agenda política este tema que es tan importante. Quiero recalcar la presencia de las autoridades de las delegaciones diplomáticas de los países vecinos, del gobernador de la provincia de Chubut, del diputado Ramiro Gutiérrez, a quien conozco hace 20 años y sé su compromiso con las cuestiones de seguridad, y la presencia de las autoridades de Italia desde ya, ¿no? Y quiero recalcar que para nosotros el crimen organizado de tipo mafioso no es solamente una amenaza a la seguridad, constituye también una amenaza a la economía. La OEA calcula, el BID calcula que aproximadamente entre el 2 y el 3% de las economías de nuestra región hasta el 2 o 3% del PBI en nuestra región se pierde por motivos del crimen organizado. Y estamos tomando este asunto muy seriamente. Quizás el principal financiador hoy de la actividad criminal mafiosa es el tráfico de drogas, y en este sentido quería recalcar que en 2024 las incautaciones de cocaína aumentaron 62% en nuestro país, alcanzando 11.861 kilos. Este crecimiento no es casualidad, responde a la implementación de estrategias más eficaces, el uso más eficiente de la inteligencia criminal y un Estado decidido a pegar ahí donde más le duele
a estas organizaciones mafiosas. No solo estamos sacando drogas de las calles, porque muchas veces nos preguntan si más incautación es más ingreso. Este aumento de incautación tiene su correlación en el aumento de operativos, con 24.900 operativos concluidos en el 24, un 20% más que el año anterior, y 24.000 aprendidos, es decir, que prácticamente una tasa de un aprendido por cada operativo, lo cual demuestra un alto nivel de operatividad y la detención de figuras clave como miembros del clan Bassi, proveedores de los monos, o miembros del clan Alvarado en Rosario. No quiero extenderme mucho más. El Poder Ejecutivo está avanzando en un plan de control en las fronteras con el Plan Güemes, a lo que se le suma el Plan 9010, que esto es atacar la expansión del crimen organizado en el territorio, que es donde genera la violencia y donde genera estas muertes y el impacto directo a la ciudadanía. Que quede claro que Argentina no es un territorio libre para las mafias. Estamos persiguiendo este delito con inteligencia, coordinación y decisión política. En este país no hay intocables, no hay tregua y lo más importante, el que las hace las paga. Muchas gracias. Bueno, agradecemos esta mesa de inicio de este seminario y a ellos también la diputada nacional y presidente de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. Agradecemos al señor embajador de la República de Italia, su excelencia Fabrizio Luchettini, y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de la Nación, Magíster Martín Berrier. Los despedimos a ellos. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a dar inicio al primer panel moderado por la licenciada Camila López Badra. Este panel, denominado Cooperación en la lucha contra el crimen organizado transicional, propuestas argentinas y la experiencia italiana. Invitamos entonces a los participantes de este primer panel de disertación y por supuesto a su coordinadora para poder dar inicio. Muy bien, vamos a darle entonces la palabra a la licenciada Camila López Badra, quien dará inicio a este primer panel denominado Cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, propuestas argentinas y la experiencia italiana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a todas las autoridades presentes, a las nacionales, a las internacionales y obviamente a las representaciones diplomáticas. Es un honor para mí moderar esta mesa sobre un tema tan importante y crucial, la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Nos encontramos en un contexto donde las mafias no solo amenazan nuestras economías y nuestras sociedades, sino también a esta casa, a las representaciones institucionales, a las representaciones democráticas. La experiencia internacional nos muestra que solamente con una respuesta coordinada entre Estados, organismos internacionales y el sector judicial, podemos enfrentar este gran flagelo. Esta es la tercera edición del Seminario Antimafia. La primera la hicimos en el 2019 y la segunda edición la hicimos en el 2021. Esta tercera edición nos muestra, obviamente, toda la importancia y los gran debates que tuvimos en las ediciones anteriores, que se han plasmado muchos de los debates que tuvimos en proyectos de ley y en grandes debates que se dieron en esta casa. Hoy contamos con un panel de distinguidos panelistas, de distinguidos expertos, que los iré presentando uno a uno a medida que vayan hablando para poder tener de la experiencia de ellos. Quisiera decirles que van a tener 5 minutos para hacer su exposición. Yo les voy a ir avisando a cada uno y contarles que fue muy difícil para nosotros
elegir y tener una mesa plural y darles lugar a todos. Realmente tuvimos gran convocatoria y no sabíamos bien qué hacer, si darles 5 minutos o tener menos panelistas y darles más tiempo. Decidimos tener menos tiempo pero más panelistas, así que vamos a empezar este panel con un video de Chiara Colosimo. Chiara Colosimo es la presidenta de la Comisión Bicameral Antimafia en Italia y vamos a ver un breve video que nos envió, nos mandó sus excusas por no haber podido venir. Benvenuti, mi collego dal mio ufficio nella Commissione parlamentare antimafia e mi dispiace molto non essere lì, spero che ci sarà un'altra occasione, ma rinnovo l'invito a tutti quanti voi a venire in Italia e a vedere con i vostri occhi quello che facciamo. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere è in Italia ormai presente da moltissimo tempo, è costituita da 50 tra parlamentari e senatori, quindi ci sono entrambi i rami del Parlamento italiano e serve innanzitutto a studiare, controllare e, se necessario, fare inchieste sul fenomeno della criminalità organizzata. È uno strumento unico perché mette insieme tutti i poteri legislativo, giuridico, ma soprattutto mette insieme il potere giudiziario. È ovvio che è un posto di rilievo nel Parlamento italiano, è una commissione delicatissima perché ha al suo interno non soltanto la possibilità di leggere e studiare il fenomeno mafioso, ma anche di entrare nel vivo delle indagini. Che cosa facciamo noi normalmente? Normalmente noi ci occupiamo di chiedere e dare atti alla procura, ci occupiamo di fare inchieste, per esempio è nota l'inchiesta sulla verità storica sulla strage di Via D'Amelio e quindi sull'omicidio di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, ma allo stesso tempo ci occupiamo anche di attualità. Abbiamo appena terminato, ad esempio, una importante indagine sulle infiltrazioni dell''ndrangheta nel nord Italia. Voi tutti sapete che l''ndrangheta nasce in Calabria, ma le ramificazioni che arrivano perfino da voi hanno importanti basi ormai in tutto il territorio nazionale e quindi noi facciamo una fotografia di quello che sta facendo l''ndrangheta nella nostra nazione per poterlo raccontare e per poter costruire un documento che metta all'allerta tutti quanti. La Commissione, tra le cose, non ha soltanto un archivio che è gestito dalla Guardia di Finanza dove si possono trovare tutti i documenti che in questi anni si sono ovviamente scelti di mettere, ma ha al suo interno anche degli ufficiali di collegamento. Noi abbiamo quindi un ufficiale di collegamento della Polizia, abbiamo un ufficiale di collegamento dell'Arma dei Carabinieri, abbiamo un ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza, abbiamo un ufficiale di collegamento della DIA e abbiamo un ufficiale di collegamento della Polizia Penitenziaria. Questi ufficiali di collegamento, ognuno per il proprio corpo di appartenenza, svolge un lavoro per il Presidente e per i lavori della Commissione. A nostra volta abbiamo la possibilità di avere in comando dei magistrati, cioè magistrati che lasciano il loro ruolo per svolgere il loro ruolo in questa commissione e qui ho veramente degli straordinari magistrati. Ci sono le figure anche dei consulenti, i consulenti possono essere magistrati in quiescenza o non so, esperto di riciclaggio piuttosto che esperto di corruzione, tutta una serie di figure che possono essere d'aiuto, o per esempio un esperto balistico, d'aiuto nella scrittura e nello studio dei documenti. Perché la Commissione parlamentare antimafia è centrale in Italia e perché credo che debba essere replicata anche da voi e in tutti gli stati che decidano di fare dell'antimafia un motivo di lavoro e di vanto? Perché la Commissione parlamentare antimafia dà alla politica degli strumenti per capire il fenomeno criminale, ma allo stesso tempo dà un corretto collegamento tra le procure e i palazzi della politica. Questo è un lavoro centrale perché noi sappiamo che la criminalità organizzata oggi innanzitutto si muove sotto il profilo economico. Sappiamo che non c'è posto dove ci sono soldi dove non arrivi la mafia. Questo è centrale nella costruzione della criminalità organizzata odierna, ma è altrettanto importante sapere che spesso si muove dove si muovono gli appalti pubblici. Questa è una storia
storia che in realtà ci torna anche dalle indagini che stiamo facendo sulla strage di Via D'Amelio, ma che oggi è ancora più importante. Che cosa c'è di altrettanto importante che voi conoscete meglio di me e che certamente dovete mettere a fuoco? La legislazione antimafia, che in Commissione può essere e sarà continuamente aggiornata. La legge Rognoni-La Torre immagino che ormai sia certamente la più conosciuta, ma l'istituzione del 416 bis, quindi del reato che riconosce l'associazione mafiosa, l'istituzione del 41 bis, quindi di un carcere specifico che recluda le persone particolarmente pericolose che non devono avere nessun rapporto con l'esterno, l'istituzione di un'agenzia per i beni confiscati e la cosiddetta confisca senza condanna, cioè una confisca che permette di sottrarre patrimoni illeciti ai boss, sono alcune delle norme per sommi capi principali sulle quali la Commissione lavora e che la Commissione vuole addirittura incentivare. Perché? Per quello che vi dicevo prima, la necessità di lavorare innanzitutto sul tessuto economico. Sono denaro e potere che tengono in piedi la criminalità organizzata. Togliergli il denaro nella maggior parte dei casi vuol dire togliergli il potere. Questo è il nostro obiettivo in un territorio dove è più difficile parlare di mafia, perché è una mafia molto meno cruenta, anche se abbiamo delle eccezioni. E le storie di alcune donne che abbiamo sentito che sono fuggite dai loro mariti boss con i loro figli ce lo testimoniano, cioè ci testimoniano che c'è ancora molta violenza, ma c'è molto meno clamore intorno a quella violenza. Le stragi sono lontane e quindi la sensibilità della nostra gente, la sensibilità anche delle istituzioni verso la criminalità organizzata rischia di essere minore. Per fare questo noi abbiamo iniziato un percorso che ad esempio ci ha portato a scrivere dei Doc 23, che sono dei documenti della Camera dei Deputati e del Senato italiano che servono per raccontare le storie di alcuni uomini che hanno davvero combattuto la criminalità organizzata, e stiamo facendo proprio in questa settimana in cui noi qui ricordiamo la Giornata Nazionale delle Vittime di Mafia un'operazione per rimettere al centro tutte quelle vittime che ancora non sono state riconosciute. La storia che più mi ha colpito e che vi lascio perché possa ricordare anche a voi perché facciamo questa guerra, perché di guerra si tratta, è la storia di Angelica Pirtoli, una bambina di 2 anni che è stata ammazzata perché semplicemente era in braccio alla madre quando la madre è stata uccisa. La bambina è rimasta ferita ad un piede e è stata lasciata tutta la notte da sola nel posto dove è stata uccisa la madre, quindi con il corpo della madre, e il giorno dopo sono tornati per finirla. L'hanno finita sbattendolo con la testa contro il muro. La bambina aveva 2 anni, è senza dubbio una vittima di mafia, e noi questa storia abbiamo iniziato a raccontarla perché tutti devono sapere che non esiste nessun codice d'onore per questi uomini, esiste lo schifo di una criminalità organizzata, di una mafia che non risparmia nessuno se quel qualcuno mette in pericolo i propri interessi, e anche gli occhi di una bambina di 2 anni rischiavano di essere un pericolo. Queste storie sono storie spesso dimenticate che però ci raccontano e vi invitano a fare di più nella lotta alla criminalità organizzata. Io so e spero che l'Argentina possa continuare ad essere uno dei paesi più all'avanguardia nella lotta alla criminalità organizzata. Grazie a tutti e a presto. Muy bien, pasamos ahora a analizar el enfoque argentino con la diputada Laura Rodríguez Machado, abogada y diputada nacional por la provincia de Córdoba, representando al Bloque PRO, presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Honorable Cámara de Diputados de Argentina. Hoy nos hablará sobre la ley antimafia y su impacto en el sistema nacional. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente unos pantallazos. La sanción que hemos tenido sobre una ley, que ya es ley porque ha sido publicada en el Boletín Oficial, contó con la colaboración de muchos legisladores, diría yo, de todos los bloques, por sus aportes, por la discusión y por la seriedad que tomaron el tema.
Uno de ellos está presente en la mesa, el diputado Ramiro Gutiérrez, y otro está sentado con ustedes como público, que es el diputado Manuel Aguirre. También hubo muchos otros, pero que entendieron una circunstancia central para nuestro país. Los países que como nosotros vivieron una dictadura, tal vez tengan temor de estas herramientas que son excepcionales, porque rememoran a criterio de algunos pensamientos lo que es incumplir con la ley para combatir posibles delitos. La sanción de la ley antimafia en Argentina tuvo la precaución de que en todos sus artículos se tratara de una ley constitucional, es decir, las facultades especiales que se daban tanto en la creación de una nueva figura delictiva, como también en la descripción de los elementos que llevaban a entender cuándo era una organización mafiosa, cuanto en la ampliación de las facultades de los fiscales, siempre estuvieron en el marco de lo que para nosotros en democracia es sagrado, que es la Constitución. Esto permitió que fuera votada por la mayoría de los bloques y los diputados en el Congreso de la Nación. Recordemos que para una ley simple necesitamos la mitad más uno de los miembros presentes. En resumen, nuestro proyecto de ley antimafia en la Argentina, en primer lugar, amplía las facultades de un fiscal y las fuerzas de seguridad en el combate con el crimen organizado. En segundo lugar, agrava las penas para todos los miembros de la organización mafiosa. En tercer lugar, ataca patrimonialmente a las organizaciones mafiosas, porque sabemos que los recursos económicos son una de las herramientas más fuertes que tienen este tipo de organizaciones para quedar dentro de la impunidad. Y finalmente genera un ámbito de trabajo conjunto entre la nación y las provincias en términos de investigación y avance de la lucha contra el crimen organizado. Los delitos que quedaron comprendidos adentro de lo que se entiende una organización mafiosa son el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, homicidios, trata de personas, sustracción de menores y secuestros extorsivos. También decirle que hay un condimento muy especial que tienen estas organizaciones mafiosas, que es sembrar el terror en la ciudadanía. Esta modalidad nueva, porque estamos acostumbrados los argentinos a la asociación ilícita, pero no a la asociación ilícita actual, que lo que hace es generar el temor de la ciudadanía y además enquistarse en organismos de poder, como pueden ser las distintas fuerzas, organizaciones civiles, pero también organizaciones institucionales. Así es que muy importante las herramientas que se le dieron a los fiscales. ¿Cómo se redactó de quedarse con bienes económicos de las organizaciones? Se hizo a través de la figura del decomiso anticipado, es decir, antes de la pena final se pueden tomar los bienes objeto de la investigación que tiene que ver con el financiamiento de las organizaciones mafiosas. Y para terminar, porque tenemos unos minutos cada uno y es muy importante las preguntas, se describieron lo que son los allanamientos encadenados, es decir, a veces nosotros generamos allanamientos por orden judicial. La orden judicial normalmente es estricta. Cuando se descubre que un determinado domicilio tiene esta orden de allanamiento, lo más posible que los bienes o las personas estén fuera de este domicilio, en domicilios adyacentes. Por lo tanto, se generó lo que se llaman allanamientos encadenados, siempre con orden judicial, pero la posibilidad de ordenar de inmediato la ampliación de ese allanamiento. Finalmente, la interceptación de comunicaciones y también detener a personas vinculadas con la organización hasta un plazo máximo de 30 días, dando, por supuesto, inmediato aviso al juez de la causa. Quiero decir que el camino que hemos recorrido para que estas definiciones penales sean ley fue un camino de consenso en el Congreso. Saben ustedes bien que el partido gobernante que envió la ley tiene solo 39 diputados en la Cámara de Diputados sobre 272.
y mucho menos en el Senado de la Nación. Por lo tanto, sin el trabajo conjunto de todos los bloques, esta ley hubiera sido imposible sacarla. Así es que, dejando esta introducción técnica, muchísimas gracias y ahora continúan los otros expositores. Muchas gracias, Laura. Me quedo con dos ideas. Me quedé con trabajo conjunto entre nación y provincia y atacar patrimonialmente a las mafias. Continuamos con Ramiro Gutiérrez, diputado nacional de Unión por la Patria, es abogado y magíster en Ciencias Penales de la Universidad Católica de La Plata. Es coautor del Manual de Derechos Humanos y Garantías de Personas Víctimas de Delito, coautor del proyecto Bien Restituido. Ramiro. Muchas gracias. Un saludo a todos los que están aquí presentes, las autoridades. Gracias por su compromiso, por su valentía y por su convicción. Gracias, Laura, que estamos en espacios políticos diferentes, pero siempre pensamos en nuestro país, igual que con Fernando, que siempre me invita a estar en los espacios de discusión genuina de temas importantes. Con Martín Berrier, el secretario, hemos conformado equipos de trabajo hace muchos años y conozco de su honestidad en estos temas y de la persecución genuina al crimen organizado que hace desde su lugar de trabajo. Una vez en Colombia, una madre me contaba que cuando los padres tenían que decirle a sus hijos en el Valle del Cauca, cuando bajaban hacia la escuela, le decían que no se aparten de la senda, del camino, porque si se apartaban de la senda podía estar la bomba. Los narcotraficantes en Colombia cuidan las plantaciones de las hojas de coca con minas antipersonales. Colombia es el país en Latinoamérica que más explosivos tiene aún vivos debajo de la tierra. Es el segundo después de Afganistán en tener ese flagelo. Hasta hace no poco se corría una maratón llamada Presta tu pierna, una 11K, que la corrían todas aquellas personas de las fuerzas de seguridad y civiles que se habían encontrado con la bomba. La droga no es maná que cae del cielo, queridos amigos. La droga es una industria ilícita y en lugares que no son la casa de la democracia y de las leyes, se piensa en la rentabilidad, se piensa en el dinero y el Estado es un obstáculo. Tenemos dos grandes problemas, la velocidad y la dimensión. La droga se mueve rápidamente. Es una organización que necesita logística, que necesita flujos y que todo debe ser rápido porque el dinero depende de la velocidad entre la producción y el consumo. Frente a ello, nosotros tenemos un Estado desorganizado, pesado y con una legislación que no ayuda a quienes quieren cumplir su tarea con lealtad y con defensa de los intereses que juraron defender. Soy autor, junto con casi 40 diputados de esta casa, de una ley que en realidad es un verdadero código, se llama Bien Restituido, y que tiene esta finalidad: ir por el dinero de las organizaciones criminales. La persecución es el estrangulamiento del crimen financiero. Las organizaciones criminales tienen nuestro tiempo, conocen el Estado, y Argentina, como otros países del sur de América, son una plaza complaciente para sus negocios. Los tres principales productores de la droga cara, de la herbórea, de la cocaína que viene de la hoja de coca, Perú, Colombia y Bolivia, para que llegue a la Argentina y de acá a Europa, tiene que pasar al menos 7 fronteras. Hubo genuflexión y no colaboración, como nos decía el señor embajador, en esas 7 fronteras. Nosotros debemos ir por una ley que en principio restituya los bienes que ya están en poder de la justicia. La justicia realizó bien su tarea, los tiene secuestrados,
los tiene decomisados. El decomiso preventivo es casi un anticipo de sentencia. El juez ya tomó la voluntad de lo que va a hacer sobre ese bien. El juez sabe que del fraude no nace derecho y ese bien tuvo un origen fraudulento. La ley de bien restituido es la reconversión de ese bien al uso público. Colombia ya tiene un código de extinción de dominio. Un código. Tuvieron que reformar 2 veces la Constitución porque no tenían el uso social de la propiedad en su Constitución. Nosotros lo tenemos porque nuestra Constitución, que en el artículo 17 prevé el derecho de propiedad, fue ampliada y maximizada por el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 21, que tiene previsto el fin social de la propiedad. Vamos por esos bienes, asignémosle un bien social que es generar mayor poder operativo del Estado, de las fuerzas de seguridad, de los fiscales, de los jueces, de la reparación de las víctimas, que cada avión de los narcos se transforme en un avión sanitario, que cada camión que podamos secuestrar se venda y se transforme en una sala de primeros auxilios, en una escuela. Sigamos con el modelo italiano que está plasmado detrás de esta ley, con años de experiencia, con personas que dieron su vida, que son mártires y son los antecedentes que fundan pilares humanos en su compromiso, que fundan el espíritu de estas leyes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Quisiera quedarme entonces con restituir bienes que tiene la justicia, un Estado desorganizado y que las organizaciones criminales necesitan dinero. Bien, todos entendemos que la cooperación internacional es clave en la lucha contra el crimen organizado. En este sentido, la diplomacia jurídica cumple un rol fundamental. A continuación, Rafael Langella nos hablará sobre esto. Rafael se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad de Nápoles e ingresó en la carrera diplomática en 1995. Desde 2013 trabaja en la presidencia del Consejo de Ministros como consejero diplomático adjunto. En 2019 fue designado embajador en Singapur y Brunei. Desde 2021 dirige el área de Asuntos Internacionales de Confindustria, de la que es director general, desde octubre del 2023. Y desde el año 2024 es coordinador de diplomacia jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Raffaele. Grazie Camilla, io utilizzerò i 5 minuti che ho a disposizione per fare una brevissima introduzione storica al concetto di diplomazia giuridica, e questo per diverse ragioni. Innanzitutto perché ci consente di inquadrare meglio gli interventi che seguiranno, che sono provenienti da professionisti, da istituzioni che hanno vissuto direttamente nella propria traiettoria professionale il momento in cui gli strumenti che oggi vengono applicati nel contrasto al crimine organizzato transnazionale furono messi a punto e anche in diverse occasioni il momento in cui questi vennero effettivamente realizzati, implementati. Ma anche perché credo che la diplomazia giuridica, così come oggi è concepita, rappresenti anche una storia molto edificante, la storia di un paese che ha attraversato un momento di grave crisi morale all'inizio degli anni 90 e che è riuscito a riscattarsi da quel momento di difficoltà utilizzando delle soluzioni estremamente creative dal punto di vista etico particolarmente solide, che hanno ricompattato le istituzioni e hanno reso molto più efficace il contrasto al crimine organizzato transnazionale. Che il crimine organizzato sia per definizione transnazionale era evidente a molti, anche prima della fase pionieristica, storica, delle indagini per l'appunto transnazionali. Già negli anni 20-30, tra la prima e la seconda guerra mondiale, era evidente che ci fossero dei legami, se non altro culturali, tra alcuni ambienti di criminalità organizzata in Nord America ed alcuni ambienti criminali italiani. Del resto, come dire, la provenienza era grosso modo la stessa ed anche la cultura criminale che si era affermata in Nord America era la stessa. Ma quello che accadde a partire dagli anni 70 e soprattutto 80 non aveva precedenti nella storia del crimine organizzato. Negli anni 80 apparve evidente ad alcuni giudici che
l'unica maniera per combattere efficacemente il crimine era inquadrarlo nella sua dimensione transnazionale e utilizzare gli strumenti innovativi per far fronte alle emergenze che questa sfida comportava. Ovviamente il pioniere assoluto di questo nuovo approccio fu Giovanni Falcone. Giovanni Falcone cominciò a lavorare alla Procura di Palermo alla fine degli anni 70, negli anni 80 lavorò con il giudice Rocco Chinnici nel cosiddetto pool antimafia di Palermo, si giunse nell'87 al cosiddetto maxi processo di mafia, che rappresentò un evento di importanza epocale per la cultura e la storia giudiziaria nel nostro Paese, un punto di svolta nel contrasto al crimine organizzato che viene oggi universalmente riconosciuto per l'appunto come inizio di una nuova era. Sapete anche per quale motivo Giovanni Falcone è prevalentemente riconosciuto come un maestro a livello internazionale. Lui disse follow the money, ma non fu l'unico elemento innovativo che Falcone portò all'interno delle indagini giudiziarie. Probabilmente ai nostri fini quello che interessa anche di più è l'approccio internazionale che lui diede alle indagini e dal più generale tema del contrasto al crimine organizzato. Il 23 maggio del 92, come sapete, Giovanni Falcone fu ucciso a Capaci. 57 giorni dopo fu ucciso Paolo Borsellino, che di Giovanni Falcone era dell'opera di Giovanni Falcone era il continuatore ideale. Nel frattempo Falcone aveva lasciato non soltanto alla cultura nazionale, dalla storia nazionale, ma anche all'arsenale istituzionale che il nostro Paese può mettere in campo per contrastare il crimine organizzato, degli strumenti che non avevano precedenti nella storia italiana. Il più importante di questi fu senz'altro la DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, nota anche come Procura Nazionale Antimafia. La differenza è sottile e non mi dilungo ovviamente sui contenuti tecnici di questa distinzione. La DNA coordina tutte le direzioni distrettuali antimafia, come sapete, ed è il primo tentativo di mettere a fattor comune le indagini condotte da diverse entità che hanno ovviamente una competenza locale o regionale, ma non certamente nazionale. Questo approccio fu portato anche all'esterno del territorio nazionale. Incidentalmente aggiungo che dal 2015 in poi la DNA si occupa anche di reati connessi al terrorismo, per cui ha allargato ulteriormente le sue competenze. La DNA ed altre istituzioni nazionali sono oggi attori primari, principali, delle attività di diplomazia economica. Noi qui rappresentiamo soltanto una parte dei soggetti che sono coinvolti nello sforzo di diplomazia economica del nostro Paese. Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, varie istituzioni dalla DNA di cui ho appena parlato, forze dell'ordine, da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, sono tutti soggetti attivi di diplomazia giuridica. Personalmente, da tecnico diplomatico, ritengo che la diplomazia giuridica sia una declinazione estremamente moderna del concetto stesso di diplomazia. È una diplomazia diffusa, allargata, che vede partecipare diversi attori, che non necessariamente fa del Ministero degli Affari Esteri l'unico attore, l'unico motore di iniziative diplomatiche e che vede, semmai, il Ministero degli Affari Esteri in una funzione non esclusiva di coordinamento delle diverse attività che vengono realizzate. Per quale motivo dico che è particolarmente moderna? Dicevo, senz'altro perché è una competenza diffusa ed è un concetto questo che probabilmente non possiamo ignorare. Secondo, perché è una diplomazia che in un periodo come quello attuale, in cui gli strumenti negoziali, diplomatici tradizionali, che siano bilaterali o multilaterali, sono in sofferenza, perché sappiamo che gli scenari internazionali stanno cambiando in maniera drammatica, continua ad essere concentrata sul raggiungimento di obiettivi concreti che hanno un impatto immediato sull'efficacia dell'azione di governo, sull'integrità delle istituzioni statali e, perché no, sul benessere dei cittadini dei nostri paesi. Io mi fermerei qui, vi invito soltanto a leggere rassegne stampa recenti per rendervi conto di quanto la diplomazia giuridica stia facendo progressi e di quali importanti risultati abbia raggiunto anche di recente. Grazie.
Grazie, caro Raffaele. A continuación, le daré la palabra a Giovanni Tartaglia Polcini. Entendemos que el crimen organizado no solo afecta a la seguridad, sino también nuestras economías. Y para analizar, sobre todo de un lado de la visión europea, Giovanni nos hará su intervención, quien es consejero en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, es fiscal superior en Italia, ha sido presidente del G7 y del G20, es experto antimafia y anticorrupción en los mecanismos de OCDE y de UNCAC, consejero de Eurispes y presidente de Sport Integrity Global Alliance. Giovanni Tartaglia Polcini es director adjunto al programa El Pacto 2.0 y le paso la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Antes que todo, permíteme de agradecer a la señora Presidente, el señor Gobernador, las autoridades y saludar al Presidente, el diputado Iglesias, que agradezco de manera particular por organizar este seminario. Voy a hablar en mi cargo de Deputy Director, de director adjunto de un programa de la Unión Europea que se llama El Pacto 2.0, Programa de Acción contra el Crimen Transnacional Organizado. Es un programa que es compartido en los países de la Unión Europea, que son 5, y que se dirige a 32 países de Latinoamérica y de la región caraíbica. La criminalidad organizada transnacional está viviendo un verano de cambios profundos. Se delinea siempre más como una amenaza global. Son importantes y consistentes los señales de existencia de una verdadera red intercontinental que ya actúa hoy como un único actor de manera estratégica y operativa. Y hablo con referencia al tráfico de droga, a la trata de seres humanos y al lavado de activos. Este cambio del operato de las mafias y de los carteles es seguramente facilitado da una homologación de la modalidad operacional de las mafias a nivel nacional. En particular, nosotros reconocemos no solamente una mafia violenta, sino también carteles, organizaciones criminales que se manifiestan de manera silenciosa, infiltrándose en la economía, infiltrándose en la administración pública también. El multilateralismo jurídico ha reaccionado de manera pronta a esta amenaza global, empezando a diseñar un marco jurídico como término de referencia. El G20 ha aprobado en el 2021 un documento de altos principios que reconoce la existencia de esta nueva amenaza global. Las Naciones Unidas, al diciembre del 2023, han aprobado una resolución histórica que por la primera vez pone en relación el Convenio de Palermo y el Convenio de Mérida, crimen transnacional organizado y corrupción. El programa del Pacto es exactamente la proyección de esta filosofía sobre el terreno del partenariado estratégico entre los países. ¿Y cómo podemos reaccionar a esta amenaza global? Hemos dicho que el crimen organizado ha cambiado su modus operandi. Cambiamos el modus operandi de los actores que tengan competencia en este sector. Antes que todo, generamos una nueva modalidad de coordinación y de cooperación judicial a nivel internacional. En el mayo del 2024, el día 23, que nos acuerda la muerte de Giovanni Falcone, de su esposa y de la escolta a Capaci, hemos reunido 120 magistrados procedentes de 22 países, fiscales que han trabajado creando equipos investigativos conjuntos, intercambiando datos e intentando de hacer de mejor manera, de manera práctica, algo para contrarrestar esta nueva amenaza. Desde Palermo después hemos construido lo mismo camino en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera, un lugar simbólico por la amenaza criminal en la región.
a septiembre del 2024. Y la próxima semana vamos a tener otra reunión de coordinación, esta vez en los Países Bajos, con el mismo tamaño y la misma misión. Las mafias y los carteles están usando en particular 3 canales de infiltración en nuestras instituciones, sociedad y economía. El primero es el clásico, la corrupción. Ellos compran favores, el silencio, aquel que en nuestro país históricamente se llama omertad. Segundo, la economía, a través del lavado de activos y las empresas ilegales. Tercero, el sistema penitenciario, porque se infiltran las mafias, los carteles, en los sistemas penitenciarios, volviendo a hacer de nuestras prisiones universidades del crimen, cuarteles generales por sus asuntos ilícitos, lugares donde no tenemos seguridad, sino riesgo adicional. Tenemos que entender que la criminalidad organizada no se manifiesta de la misma manera en el planeta en el mismo tiempo. Puede ser que en algunos lugares, en algunos países, por un fenómeno diacrónico, esto pasa décadas antes que en otros países. Y por esto tenemos la necesidad, la oportunidad y el deber de compartir nuestras experticias, nuestras experiencias. Es necesario tener un cambio de paso. Necesitamos de entender culturalmente qué significa el crimen transnacional organizado hoy. Voy cerrando diciendo que los criminales provocan cosas a 10.000 kilómetros de distancias de su origen. Presos excelentes, grupos criminales en las prisiones, fugitivos, casos de lavado de activos, trata de seres humanos imponentes, nos plantean una amenaza totalmente nueva y diferente. Y la única modalidad, como ha sido perfectamente dicho por el embajador Lucentini, que agradezco y aprovecho para saludar, es de responder trabajando de manera mancomunada también por la parte de la luz, por la parte de la legalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Quisiera quedarme con algunas de las ideas que mencionaste, poner foco en el sistema penitenciario y los criminales provocan daño a 10.000 kilómetros de distancia. A continuación, para entender cómo se materializan las estrategias a nivel federal en Argentina, escucharemos la experiencia de Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut. Ignacio. Bueno, muchas gracias. La verdad que en el caso de Chubut, ser un caso, justamente cuando hablamos de crimen organizado, no es lo más lindo, ¿no? Sería mejor hablar del potencial energético, de los lugares increíbles que tenemos para conocer, pero la realidad es que si de algo podemos estar orgullosos en Chubut, es que pudimos dar vuelta a la página de una época verdaderamente oscura, triste, donde éramos noticias sistemáticamente por causas de corrupción, por papelones institucionales. De hecho, tenemos el triste récord de ser la primera provincia que condena por asociación ilícita, lavado de activos, a prácticamente todo un gabinete, donde terminaron presos en la famosa causa de revelación y embrujo, que fue tan resonante a nivel nacional. También fuimos el primer caso de condena en un juicio por jurados de peculado de servicio, de básicamente, como decimos acá, la primer condena a un ñoqui fue en Chubut. Y todas estas condenas se dieron en el marco de muchas reformas que tuvimos que hacer. Sobre todo apenas asumimos como gobierno, un gobierno que asume después de 20 años, donde la provincia estuvo gobernada por un mismo signo político, y nos planteamos un dilema: cómo romper con esas estructuras de poder
que van desde empresarios prebendarios del Estado que manejan los medios de comunicación, una justicia enquistada en el poder, que en connivencia con esos empresarios y con el poder político de turno, tienen blindada, tienen alambrada una provincia donde se termina naturalizando esto de, y bueno, ¿qué va a ser? El roban pero hacen. También pasó un poco con el concepto de mafia, ¿no? Esto que se tiende a romantizar, algunos dirigentes que de manera imprudente hablan de los códigos de la mafia como una virtud. Yo creo en los códigos de la gente de bien, que es la que tenemos que defender como dirigentes. Y en Chubut, cuando nos planteamos ese dilema, la primer decisión que tomé antes de asumir fue convocar a Héctor Iturriós, que está acá presente, que fue uno de los fiscales que tomó la bandera de la lucha contra la corrupción en esa causa histórica, Revelación Embrujo, y pedirle que haga una patriada, que deje la comodidad de la justicia para ser ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, porque justamente el problema nuestro no era operativo, Chubut no tiene una policía corrompida, tiene una policía que se autodepura, eso era una ventaja. Teníamos problemas justamente en el sistema judicial. Y el primer proyecto que tuve que elevar a la legislatura fue un juicio político. Juicio político a la Corte. Corte que estaba enquistada hace mucho tiempo, que respondía a intereses espurios de la política, de esa asociación ilícita y también de ese empresariado prebendario. Juicio político que tuvo un acompañamiento social como nunca antes vimos en la provincia. Y ahí se planteó otro dilema. No podemos abrir todos los frentes al mismo tiempo. Tenemos que ir dando pelea por pelea. Y sin embargo, la realidad nos llevó a tener que dar todos los frentes, todas las peleas en simultáneo, donde decidimos avanzar en una reforma judicial, porque la verdad que fue una vocación reformista la que tuvo el gobierno para modificar el Código Procesal Penal, para avanzar en una ley de extinción de dominio, donde esas mansiones de esos corruptos que gobernaron la provincia durante tanto tiempo, hoy están al servicio de la ciudadanía, se pudieron rematar, algunas que hay un video viral de esa mansión con una piscina enorme en una localidad de la provincia, hoy la usan centros de jubilados para poder tener actividades recreativas. Más allá de lo anecdótico, pudimos hacer justicia, pudimos después de mucho tiempo hacer algo que no es tan sofisticado, hacer cumplir la ley, darle herramientas a la buena justicia para poder agilizar los plazos y también avanzar en muchas cosas en conjunto con el gobierno nacional. El delito en la provincia de Chubut creció exponencialmente en los últimos 10 años y una de las medidas más exitosas que tuvimos, siempre, ¿qué sucede cuando hay una provincia que es de un distinto signo político que la nación? Siempre hay un conflicto jurisdiccional. Bueno, es problema de nación. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es federal, el narcomenudeo es provincial. Nosotros decidimos juntarnos y Chubut fue la primera provincia en tener un comando unificado que nos sirvió para bajar más que considerablemente el delito, el narcomenudeo, en el principal foco de conflicto que tuvimos, que era la zona del valle de mi provincia. Y muchas de estas leyes que celebro, porque en definitiva la ley antimafia es un conjunto de medidas, es una ley ómnibus que apunta a lo mismo que apuntamos en Chubut, darle herramientas a la justicia para poder actuar rápido. Acá me están pidiendo que redondee. No me dejaste hablar primero y ahora me apura. Pero voy a redondear porque yo quise estar presente acá porque rara vez en esta casa podemos
celebrar medidas. Siempre estos actos son para impulsar una ley, para fomentar el tratamiento, para que los legisladores se pongan de acuerdo. Y hoy estamos celebrando que hay una ley que se sancionó, que tuvo el volumen político suficiente y que va a ser muy bueno para la Argentina. El 99% de los casos siempre es con un fin, básicamente el dinero, ¿no? La corrupción busca justamente enriquecerse. Pero hay otros casos que responden al fanatismo religioso, político, que también calzan esta ley y que tiene que ver con la RAM en nuestra provincia, donde las mismas medidas como reiterancia, como extinción de dominio y también agilizando los procesos para que inmediatamente cuando hay una toma de un territorio se pueda desalojar y no tener que padecer procesos judiciales durante años. Todas esas medidas nos permitió primero hacer el primer desalojo en la historia de la provincia de este grupo de delincuentes y también sentar los cimientos para que nunca más haya un dilema sobre si algunos tienen derecho a cometer un delito y otros no. Los sindicalistas, los políticos en Chubut no van a tener más fueros. Chubut va a ser la primera provincia de la Argentina donde los fueros, que hoy son un llamador a los corruptos para enquistarse en el poder y tener inmunidad de arresto, va a ser justamente la última de las medidas que nos comprometimos y esa enmienda constitucional va a ser votada en las próximas elecciones. Y aprovecho también que hay muchos legisladores para dar un pasito más y, por qué no, hacer la misma propuesta a nivel nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gobernador. Bueno, este intercambio nos deja claro que la cooperación es fundamental, no solamente a nivel de los gobiernos, sino de la sociedad en su conjunto, a nivel de las provincias, a nivel nacional, pero sobre todo a nivel de la región y a nivel internacional. Agradezco a nuestros distinguidos panelistas por sus valiosas intervenciones. Ahora tenemos el panel que sigue, que arranca en 5 minutos. Así que esperamos que este debate les haya servido y les agradecemos mucho.